hermano, puede sentarse. Damos un saludo a todos los hermanos que están viendo la transmisión, tanto en vivo como los que lo van a ver en diferido. Y también bienvenidos hermanos. ¿Tenemos alguna visita en esta hora con nosotros? ¿Alguien que nos visita por primera o segunda vez? ¿O todos somos de casa? Todos somos home club. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir, hermanos, a Romanos, capítulo 14. Epístola de los Romanos, capítulo 14. Gloria a Dios. La iglesia de Roma fue una de las congregaciones que el apóstol Pablo anheló por mucho tiempo visitar, y siempre hubieron obstáculos para él. Sin embargo, al final, ¿verdad? El Señor le concedió ese deseo que él tenía, pero con bastantes dificultades, hermano. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 26 en adelante, que dice la palabra que Pablo se embarcó, ¿verdad?, hacia Roma. Él iba como un preso y hubieron bastantes dificultades. Entonces, esta comunidad cristiana, esta iglesia, era una iglesia muy importante y muy relevante. Y esta epístola, amados hermanos, es conocida como uno de los tratados teológicos más importantes dentro de la literatura cristiana. Entonces, vamos a leer Romanos 14. Ahora sí le invito a que estemos de pie, ¿verdad? A la manera que lo hacemos normalmente. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Romanos 14:1 dice: los débiles en la fe, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre, gracias por este tiempo en que hemos adorado, exaltado tu nombre, Señor. Y ahora por este tiempo también que vamos a estar reflexionando en el santo consejo de tu palabra, Señor. Habla primeramente a mi vida y también a la vida de tu pueblo, los que estamos presentes en tu casa, Señor, y aquellos que están siguiendo la transmisión, Dios mío. Que esta palabra sea para edificar, esta palabra sea para hacernos reflexionar, para fortalecer nuestra fe, Señor, y que sigamos
adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. El día de ayer yo compartía con ustedes un pensamiento que se hizo popular gracias a un teólogo luterano. El pensamiento es: en lo fundamental, unidad; en lo secundario, libertad; y en todo, amor. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Ayer decíamos de que tenemos que mantener la unidad en aquellas doctrinas, en aquellas enseñanzas que son fundamentales. Pero también tenemos que permitir la libertad de opinión en temas que no son esenciales. Y también tenemos que, amados hermanos, por sobre todas las cosas, tener mucho amor. Amén. Amor de Dios. Porque en todo momento es importante, ¿verdad?, que nosotros recordemos que ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora nosotros vivimos para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este capítulo 14 de Romanos, hay dos temas importantes que el apóstol Pablo aborda con la iglesia que está en Roma. Esta iglesia probablemente era una iglesia que estaba compuesta por hermanos que eran de origen judío. ¿Y en qué me baso para esto? Porque cuando usted lee Hechos 28, que Pablo llegó a Roma, dice que él mandó a llamar a los que eran judíos, ¿verdad?, de religión, y tuvo una conversación con ellos. Y es muy probable, ¿verdad?, que en esa conversación muchas personas o muchos judíos hayan creído y hayan entregado su vida a Cristo. Pero también la comunidad probablemente tenían hermanos que eran gentiles. Entonces, los dos temas que se abordan aquí, de acuerdo al contexto, tiene que ver, número uno, con las comidas. Y específicamente con el tema de comer carne. Porque ahí, cuando uno lee el pasaje, se da cuenta que el apóstol habla de que algunos dicen que solo comen legumbre, verdura o fruta, ¿verdad? Esa era, digamos, la manera en que ellos se alimentaban. Pero habían otros hermanos que también comían carne. Entonces, aquí se plantea una situación en la cual algunos hermanos se sentían incómodos. ¿Cómo es posible que este hermanito esté comiendo carne asada? Entonces vamos a ver cómo es que Pablo aborda este tema, porque esto no es, esta que vamos a abordar es un ejemplo perfecto de lo que es un tema secundario. Es decir, las comidas, amados hermanos, no puede ser para nosotros un tema de discusión y de división, sino que tenemos que ser comprensivos. Y vamos a ver los dos lados, ¿verdad? Los dos bandos, tanto del bando de los que comían carne y del bando de los hermanos que no comían carne. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Primeramente dice el apóstol Pablo, oiga bien, número uno, ¿qué hay que hacer? Hay que recibir, dice, al débil en la fe. Eso lo podemos interpretar como tenemos, amados hermanos, que ser comprensivos, ¿verdad? Tenemos que tener tolerancia con aquellos hermanos cuya fe es una fe que está todavía madurando. Usted se puede valorar en este momento y usted puede preguntarse a sí mismo, ¿cómo estoy yo en cuanto a mi fe, a mi confianza en el Señor? ¿Cuál es el grado que yo tengo? Entre más pequeños somos en el Señor, entendemos más, así como ustedes miran que a veces los niños, ¿verdad?, arman sus parrandas y de pronto como que arman el cuadrito ahí, ¿verdad? Y uno no haya que hacer con ellos, hermano, ¿verdad? Porque están pasando son niños y van a ir creciendo y van a ir madurando
y van a ir aprendiendo de las experiencias de la vida. Esto mismo, amados hermanos, pasa en el camino del Señor. En la versión de la palabra de Dios para todos, el apóstol Pablo dice, este versículo 1 que leímos en la Valera, oiga bien, dice así: reciban bien en su grupo, o sea, recíbanlo bien en su grupo, a los que tienen dudas. Eso quiere decir, reciban al débil en la fe, es decir, no excluyamos a las personas, recibamos a las personas. Y vamos a ver más adelante cuál es la razón. Y oigan bien, y dice, y no dejen que esas dudas, es decir, las dudas que tienen las personas que son de fe débil, sean motivo de discusiones entre ustedes. Anoche nosotros hablábamos de que en la iglesia de Antioquía se armó un pleito, se armó una contienda, pero el contexto de lo que sucedió en la iglesia de Antioquía era porque era acerca de una doctrina fundamental. Habían llegado unos hermanos a decir de que si no se circuncidaban, los hermanitos gentiles no podían ser salvos. Y eso era delicado, hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo y Bernabé discutieron. Y tuvieron ahí, hermanos, en una situación que tuvieron que ir hasta la iglesia principal en Jerusalén para exponer el caso. Pero esto que está en Romanos 14 es algo totalmente diferente. Es algo sobre comer carne o no comer carne. Observar un día o no observar un día. Entonces, por eso, en esto vamos a aplicar lo que corresponde, hermanos, a tener libertad en el Señor, pero también a ser comprensivos. Y como dice el apóstol Pablo, a recibir a los hermanos, aunque tengan los hermanos sus duditas. Aunque esos hermanos sean débiles, pero hay que recibirlos, amados hermanos, y no entrar en discusiones, sino todo lo contrario, escuchar los argumentos y exponernos y ser comprensivos. Dice el versículo 2, oiga bien, unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros tienen dudas y creen que solamente se puede comer verduras. Imagínese usted, hermano, una dieta solo a base de verduras. Sin pollo, sin pescado, sin carne roja, sin cerdito, ese nacatamalito que algunos nos comemos de vez en cuando, ¿verdad? Solo verduritas nada más. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nadie dijo amén porque, hermano, la carne, nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros hemos crecido en esa cultura donde desde chiquito, ¿verdad? Nosotros probamos la carne. Es parte de nuestro menú. Pero la pregunta entonces que tendríamos que hacernos nosotros es, ¿y qué pasa con algún hermano que de pronto dice, hermano, yo no quiero comer carne, me da pesar lo que le pasa a los pollos, me da pesar lo que le pasa a las vaquitas, me da pesar lo que le pasa a los chanchitos? Ahora solo voy a comer legumbres y verduras y frutas, como hizo Daniel en aquel ayuno de 21 días, hermano. Gloria a Dios, hermano. Si usted piensa y cree que lo puede lograr, vaya para adelante, hermano, ¿verdad? Entonces dice, el que come, vamos al 3, oiga bien, principio muy importante, no menosprecie, hermano. Si nosotros consideramos que comer carne no es nada malo, eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Si usted considera, si su conciencia no le hace sentir mal, como cuando usted agarra, ¿verdad?, esa pierna de pollito y le pega un mordisquito ahí, hermano. Usted no está pensando, pobrecito el pollo, ¿cómo habrá? No, usted no está pensando en eso. Usted agarró el pedacito de pierna de pollo y se lo comió. O cuando se está comiendo un bistec, no está pensando, pobrecita la vaca, ¿qué habrá pasado con esa pobre vaquita?
No, hermano, usted no piensa en eso. Usted viene, le da gracias a Dios, Señor, gracias por esta comida sabrosa, y y usted se la come. Entonces usted no tiene problema, su fe no es débil en cuanto a ese aspecto. Pero dice el apóstol, entonces si la fe de usted es fuerte, si usted no tiene problemas de conciencia en cuanto a comer carne, ¿cuál es el llamado que nos hace el versículo 3 que dice? No menospreciemos. Eso es muy importante, hermano. No tenemos que demostrar menosprecio a las personas que no comulgan o que no comen carne como nosotros. Eso es muy importante. No menospreciar a las personas. No quedarlo así como con un aire, ¿verdad?, de superioridad, porque no, eso no es bueno. Recordemos que estamos hablando de hermanos en la comunidad cristiana, hermanos que estamos en la misma congregación. Pero también el apóstol le da un consejo a los que son débiles en la fe, al que es débil de fe. ¿Qué dice a continuación? Y el que no come, ¿qué dice? El que no come, ¿qué dice? El que no come, no juzgue. Así dice. Estoy en el versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, ¿qué dice? No juzgue al que come. No juzgar. ¿Qué significa este término, hermano? Condenar a las personas. Esa palabra que está ahí puesta, que dice no juzgue, significa no condenar. Aquí lo dice en la versión Palabra de Dios para Todo, dice, el que come toda clase de alimentos no debe creerse mejor que aquel que no come de todo. Eso es menospreciar, creerse mejor. Eso es mejor que esto. No, tenemos que ser misericordiosos, hermano. Y luego dice, y el que no come, oiga bien, esta palabra es más conocida por nosotros, no debe criticar al que come toda clase de alimentos. Mire qué bonito, hermano. Este es un principio muy importante entonces. Hay cosas que no son doctrinas fundamentales y en cuanto a eso, amados hermanos, tenemos que ser tolerantes, pacientes, no menospreciar o no criticar o condenar a las personas. Le voy a contar una historia de una vez lo que sucedió en una iglesia, hermano. Yo creo que usted cuando escuche esto no lo va a creer. Esto sucedió, hermano, hace muchos años. Llegaron unos pastores nuevos a una congregación y habían hermanitas jóvenes como las que están aquí ahorita. Varias hermanitas jóvenes. Y cuando el pastor nuevo llegó, ¿verdad?, y la pastora, tuvieron una reunión. Y le preguntaron, pastor, le dice. Sí, le dice. Tenemos una pregunta que hacerle, dice. Dígale, dice el pastor. Pastor, ¿es pecado lavarse el pelo con champú?, le dice. Así, hermano, mire. Y el pastor se queda. Hermana, disculpe, ¿cómo fue la pregunta? Sí, hermano. ¿Es pecado lavarse el pelo con champú?, le dice. Pues, hermana, pues realmente no hay nada en la Biblia que sustente que eso sea un pecado, le dice. ¿Por qué? Le dice. Es que, hermano, le dice, nosotros tenemos, no sé si eran 6 meses o 8 meses que no se estaban lavando el pelo las hermanas. Porque les habían enseñado que lavarse el pelo con champú era pecado, hermano. Y a algunas hermanitas ya aquí en el cuero cabelludo ya era una cosa seria lo que se le estaba comenzando a producir. Se está riendo de hermano Álvaro. Yo le dije que algunos no lo iban a creer, hermano. Pero pasó, amados hermanos.
Y ya cuando las hermanitas se les explicó, no hermana, eso es parte del aseo personal, usted no se preocupe, usted puede utilizar un champucito, hermana. Usted puede utilizar ahí alguna crema para que su pelo pues se le mire mejor, se lo cuide. ¿Qué le parece eso? Entonces, a veces, amados hermanos, si hay alguna persona que dice, no, yo no me he hecho champú, hermano. Bueno, gloria a Dios, hermano, si no se echa champú, pues no se echa, hermano. Pero no lo menospreciemos, dice la palabra. Y al que no le gusta echarse el champú, no vaya a juzgar o a criticar a su hermano, a condenarlo. Ay, se va a condenar. Recuerdo que hace años, hermano, salieron unas teorías sobre la Coca-Cola. Usted se acordará que la letra, que no sé qué, que se mira ahí, que bueno, que eso es diabólico. Y salieron hay muchas cosas, hermano, que se mueven muchas veces en el ambiente. Pero yo de algo estoy seguro, de que hablando en términos médicos, beber gaseosa, hermano, en grandes cantidades es perjudicial. Pero de eso a pasar al aspecto ya, ver algo espiritual ahí en la marca, en esto, en aquello, hermano, tengamos cuidado. No andemos viendo cosas donde no hay, pero sí seamos juiciosos y aprendamos como dice la palabra de Dios, a respetar. Primeramente, el que dice, hermano, yo me tomo mi Coca-Colita de vez en cuando, gloria a Dios, hermano, está bien. Y el que dice, hermano, no, por favor, mejor me da un vaso de agua, hermano, gracias, hermano, gloria a Dios, pero no nos menospreciemos o no juzguemos a los hermanos. ¿Sabe por qué? ¿Qué dice el final del versículo 3? Vamos a leerlo. Porque Dios, oiga bien, le ha recibido. Es decir, que Dios así nos ha aceptado a nosotros, comiendo carne o no comiendo carne, echándonos champú o no echándonos champú, hermano. ¿Me entiende? Entonces, hay cosas que son secundarias y no tienen que ser de división para nosotros. Hay una historia un relato en la historia, oiga bien, de la iglesia de Dios, cuando la iglesia de Dios se fundó allá en Estados Unidos, hermano. Eso está ahí en el libro de la historia de la iglesia de Dios. Hubo un grupo de hermanos que salieron con esa teoría que era prohibido, que la Biblia prohibía comer carne. Eso sucedió dentro de la iglesia de Dios. Y al final, amados hermanos, ese grupo, esos hermanos que andaban con esas ideas y que, bueno, hermanos, no quisieron ser tolerantes. Y comenzaron a ellos ahí, no, es que es pecado, hermano, eso es malo, mire. Y al final, hermano, les fue mal. Por eso es que es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Vamos al versículo 4. Pablo pregunta aquí, oiga bien, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Yo le hago una pregunta aquí, hermano, una pregunta entre nosotros. ¿Nosotros somos todos qué? ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo. Y también somos servidores de Él, ¿verdad que sí? Por eso el apóstol Pablo habla de la palabra criado. Esa palabra para nosotros hoy en día como que no suena bien, pero en aquel entonces los esclavos existían, los siervos existían. Por eso usted mira que en las epístolas los apóstoles decían, fulanito de tal, siervo pero ese siervo no es como ahora que siervo y lo miran grande al varón, no, siervo era criado, esclavo del Señor. Entonces el apóstol pregunta, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Yo le hago una pregunta. ¿Todos somos
servidores de Cristo? Amén. Si usted no es servidor de Cristo, pues le vamos a hacer el llamado para que venga y sea servidor de Cristo. Todos somos servidores de Cristo, todos somos criados del Señor, le servimos a Él, ¿verdad que sí? Estamos dispuestos a servirle a Él. Todos somos servidores. Entonces la pregunta es, ¿un criado puede juzgar a otro criado? ¿Qué dice usted? ¿Un servidor puede condenar o juzgar a otro servidor? No puede. ¿Por qué? Aquí está el principio. ¿Qué dice? Para su propio Señor, dice, está en pie o cae. ¿Pero qué dice? Pero estará ¿cómo? Estará firme. Porque nosotros ya no dependemos de nosotros mismos, hermano. Nosotros ahora dependemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dependemos de Dios, hermano? A su nombre. Dele palmas al Rey de Reyes para que se me le vaya el sueñito. Ya nos vamos a ir, no se preocupe. Aleluya. Este calor está sabroso, hermano. Oiga bien. Pero para su Señor está firme, en pie, porque poderoso, oiga bien, es el Señor para hacerle estar firme. Si usted dice, hermano, yo tengo siempre a veces algunas dudas en relación a algunas cosas, no sé si eso agradará o no agradará al Señor, el Señor es el que nos va a mantener firmes. Vamos a ir madurando en la fe. Vamos a ir avanzando en la fe. Le voy a contar otra historia. Esto sucedió con una anciana. Nada que ver con las hermanas ancianas de aquí de Rubenia. Esa era de otra iglesia, ¿oyeron? Pero también yo sé que se van a asombrar de esto. Era una hermana, hermano, muy del Señor. Una mujer, hermano, tremenda, obrera, trabajaba duro en el Señor. Pero ella decía que ir a la universidad era peligroso y que mejor no fueran a la universidad los muchachos. Así decía, hermano. Le estoy hablando de eso, que eso fue, hermano, hace como unos 30 años atrás, ¿oyó? No fue ahorita, hace mucho tiempo atrás. Pero sucedió, ella tenía nietas y las nietas fueron creciendo. Y llegó un día que la nieta mayor de ella se bachilleró. Y esta joven dijo, yo quiero ser doctora, dice. Quiero estudiar medicina. Adivinen qué pasó. A ver, deduzcan ustedes. ¿Ah? ¿Cómo dice? Dice de hermana, no la dejó entrar a la universidad. ¿Usted cree, hermano? Ahora es doctora la muchacha, mire, se graduó y todo y es doctora. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esas cosas no son doctrina fundamental, son cosas secundarias. ¿Cómo vamos a nosotros, hermanos, a impedir que nuestros hijos se eduquen, se preparen, anhelar que ellos vayan más allá que nosotros, amados hermanos? Nosotros tenemos que anhelar que nuestros hijos vayan más allá. Si usted y yo llegamos hasta el tercer año, hasta el quinto año, a una carrerita técnica, nuestros hijos, en el nombre del Señor, hermano, le tenemos que dar un empujón, mire, para que lleguen, qué sé yo, hasta una maestría, hermano. Y que se gradúen y que se preparen. Y después de esa nieta, vinieron todas las demás, hermano. Ahora esa hermana ya está con el Señor, pero tiene doctora, licenciada, bueno, ingeniero, de todo tiene. Pero en aquel entonces ella pensaba que ir a la universidad no era bueno. Por eso dice, vamos a ver ahora en el versículo 5. Ya hablamos de las comidas, de la carne. Ahora vamos a hablar de los días. Dice Pablo, uno hace diferencia, ¿qué dice? Entre un día y un día. Y otro juzga iguales todos los días.
Cada uno, oiga bien lo que dice la palabra, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En estos días, a mí me salieron en el Facebook unos posts que me llamaron la atención. Decían unos que son católicos, dice, dice, gracias a nosotros, dice, tenemos libre todos estos días, dice. Pero los evangélicos también, dice. Y yo me quedé pensando, digo yo, ¿y de dónde habrán sacado esta locura esta gente? Digo yo. A ver, vamos a ir, hermano, a la realidad. ¿Por qué nosotros en estos días, o a partir del miércoles, verdad, al mediodía, pues, que se declaró, verdad, libre para los que trabajamos, verdad, o los que trabajan en empresas nacionales? Miércoles se corta el trabajo, mediodía para abajo a cuenta de vacaciones, y luego jueves y viernes son feriados nacionales con goce de salario. Pero ¿quién estableció eso? Las autoridades civiles, hermano. Es más, en este año usted ya se dio cuenta que hay nuevos feriados, ¿verdad? Ya los disfrutaron en febrero, hubo unos feriados y los disfrutaron los hermanos, ya sea descansando o pagándole doble si lo trabajó. Y en noviembre viene otro, hermano, anótelo ahí. Yo le hago una pregunta. ¿Será malo, hermano, descansar ese día? ¿Qué dice usted? No, dice el hermano, a mí me cae bien, dice. Me resulta un día más de descanso. ¿Qué dice entonces el apóstol Pablo? Dice, uno hacen diferencia. No, hermano, no descanse. Bueno, no lo descanse. Si usted no lo quiere descansar, hermano, no lo descanse, no hay problema. Pero ¿qué dice aquí? Uno hacen diferencia, otros no hacen diferencia. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí en Nicaragua somos campeones, hermano. En los días feriados, aquí para todos celebramos feriados. ¿Verdad que sí? Hay bastante, hermano. Bastantes días feriados. Y a veces tienen unas razones pues que realmente pues no son nada bíblicas. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Hay un hermano que dice, no, hermano, yo el 1 de agosto yo voy a trabajar, yo no le voy a dar gusto al diablo. Bueno, hermano, está bien. Pues. Aquí en Managua no se trabaja, hermano, pero si usted quiere ir a trabajar, vaya a trabajar. No hay problema. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Dice que el que hace diferencia entre día y día, perfecto. Otros dicen, son todos parejos. Vamos a trabajar todos los días. No hay problema. Va para adelante. Dice, oiga bien, el 5, el que hace caso del día que dice el apóstol, ¿para quién lo hace, hermanos? Estoy en el versículo 5, en el versículo 6, el que hace caso del día, ¿para quién lo hace? Dice, ¿para quién lo hace? Para el Señor, amados hermanos. Entonces ese es el principio fundamental que en esta noche nosotros tenemos que recordar. Todo lo que nosotros hagamos, ¿para quién lo hacemos ahora? Lo hacemos para el Señor. Me voy a beber este refresco para el Señor. Voy a hacer esta comida para el Señor. No voy a hacer nada, le dice la hermana, la esposa al esposo, en este cierre de semana, la cocina se apaga para el Señor. Y dice la hermana que sí, una hermana que le dice así, la cocina se apagó para el Señor. Aleluya. Todo lo tenemos que hacer para el Señor. Y cerramos. Porque versículo 7, ninguno de nosotros, hermanos, vivimos para nosotros mismos ahora. Ahora tenemos un Señor, hermanos. Tenemos un dueño. ¿Cuántos dicen amén? Muy débil ese amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas a su dueño. Aleluya.
al Rey de Reyes. En aquel entonces, ser esclavo, tener un dueño, significaba que ese dueño controlaba tu vida por completo. Y tenía en su mano la disposición de hacer lo que quisiera con esa persona. Eso era el dueño de un esclavo. Pero mire, hermano, nosotros tenemos un Dios, número 1, de amor. Número 2, de misericordia. Número 3, justo. Tenemos al Dios maravilloso y misericordioso, y por eso dice, porque ninguno de nosotros vivimos para sí, ni ninguno muere para sí. Versículo 8, si vivimos, para el Señor vivimos. Hagamos una pausa y preguntémonos, hermano. ¿Estamos viviendo nuestra vida para el Señor? Las acciones que nosotros estamos haciendo en el día a día agradan a Dios. Nuestra forma en que estamos viviendo le da la gloria al Señor. Nuestra forma en que nosotros estamos planeando lo que vamos a hacer con nuestra vida le da la honra y la gloria al Señor. Porque aquí dice el apóstol que no vivimos, ninguno, vivimos ahora para nosotros mismos. Ahora vivimos para Él. Y si vivimos, versículo 8, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, porque en algún momento, hermano, nos va a llegar la hora. Si Cristo no ha venido, amados hermanos. Pero recuerde que usted y yo le pertenecemos al Señor. Y cerramos con el 9, dice, porque Cristo, ¿qué pasó? Oiga bien, 3 cosas fundamentales. Para esto murió. Y también que dice, y resucitó, y que dice, y volvió a vivir. ¿Sabe, hermanos, que ese es el fundamento de nuestra fe? Nosotros estamos aquí el día de hoy y hemos permanecido en este camino como cristianos, como discípulos de Cristo, porque nosotros creemos que Cristo verdaderamente murió, como el centurión que estaba a la par de él cuando vino y le abrió el costado y salió, dice, sangre y agua. Y el centurión dijo, verdaderamente este hombre era, porque ya estaba muerto, era, dice, justo, era hijo de Dios. Entonces murió verdaderamente, amados hermanos. Para que nuestra salvación se pudiera consumar, Él tenía que morir. Y lo hizo con una muerte tan terrible y tan trágica. Pero ahí no fue el fin, hermano. El diablo pensó que se la había ganado. El diablo dijo, lo logré, dice, lo maté. Pero la palabra revela que la muerte es una potestad. La muerte es un demonio con mucho poder. Pero ese demonio fue vencido por Jesucristo. Al tercer día, dice la palabra. Por eso dice, murió, pero resucitó. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, dele palmas a ese Cristo que vive y reina para siempre. Aleluya. Un día de esto me llamó la atención. En un camión, el hombre llevaba un símbolo de la muerte. Hay personas que adoran a la muerte. Aquí en este pequeño centro comercial que hay aquí, de la Puma para adelantito, ahí hay como una especie de centro comercial. Ahí en la mera esquina de ese centro comercial, ahí hay un bar que se llama La Quirina. Y yo estuve escuchando la historia. Esa gente adora a la muerte. Tienen ahí, amados hermanos, un altar para la muerte. Hay gente que el diablo la ha engañado y piensa que adorando a la muerte van a escapar de la muerte.
pues lamentablemente ellos junto con la muerte, dice la palabra de Dios, que van a ser echados en el lago de fuego, hermano. Así dice en Apocalipsis. Pero nosotros adoramos al que venció a la muerte. Y dice, murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven, hermano. Así que no tengamos temor, hermano. Si el Señor nos manda a llamar a su presencia, no tengamos miedo. Porque por eso cantamos esa alabanza, ¿verdad? Y si vivimos, para Él, para Cristo vivimos. Y si morimos, también para Él. Estemos vivitos o partamos con Él. ¿De quién somos nosotros? Somos del Señor, amados hermanos. Y como somos del Señor, recordemos entonces, váyase poniendo de pie, hermano. Recuerde estos dos principios fundamentales que hablamos el día de hoy. Número 1, no critiquemos ni juzguemos. Póngase de pie, mi hermano. Y número 2, principio fundamental, no menospreciemos. Mostremos amor. Si se encuentra con un hermanito ahí de fe débil, ámelo, respételo, ore por él, ore por ella y pídale al Señor que madure, porque cuando maduramos en la fe, amados hermanos, y no significa que ya alcanzamos la madurez y gloria a Dios, no, vamos avanzando poco a poco en el camino del Señor. Seguimos aprendiendo. Necesitamos, amados hermanos, seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Pero por eso Dios en esta hora nos ha hablado a través de su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, Señor, en que hemos estado reflexionando en el consejo de tu palabra. Ayuda a nuestros hermanos que tienen la fe débil, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aquellos que quizás hemos madurado un poco más, hemos avanzado un poco más, Señor, en el camino tuyo, a no menospreciar y a no juzgar, Padre Celestial, sino todo lo contrario, Dios mío, a ser amorosos, a ser compasivos, recordando, Señor, que tanto el de fe débil como el que tiene la fe fuerte, los dos sirven al Señor, servimos al mismo Señor, pertenecemos al mismo Señor, aquel que murió, resucitó y ahora vive y está con nosotros. Te damos las gracias en esta hora, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Solo quiero